disfrutando de estar aquí. Muchas gracias. Gracias a Dios principalmente porque continuamos con este proyecto que nos ha enseñado cosas maravillosas y que lo principal siempre es hablar de Él. ¿Cómo estás, Josefa? Ay, bien, Marlene, muchas gracias por invitarme y de verdad que qué hermoso es poder haber pasado al otro lado Sí. y poder contarle a muchas personas que sí se puede. Exacto. Justamente de eso queremos hablar hoy. Josefa es sobreviviente de cáncer de mama y este mes, que es el mes alusivo a la prevención del cáncer de mama, quisimos invitarla y bueno, que gracias a Dios ella aceptó para que nos hable del testimonio de ella, cómo fue el proceso, cómo lo vivió, lo que ha vivido después del proceso, ¿verdad? Y como en todos los videos, lo que nosotros queremos que quede muy, muy claro es el grandísimo amor de nuestro Dios, de la sanidad que Él nos da, de ese poder que tenemos de llamar las cosas que no son como si lo fueran, de que si en este momento usted está recibiendo un diagnóstico, sea cual sea, y no solamente hablamos de diagnósticos de salud, un diagnóstico de un trabajo que usted quería y que no le dieron, algún quebranto de salud de su familia, algún proceso familiar en su matrimonio, sea cual sea el proceso por el que usted esté pasando, tenga fe. Por favor, tenga fe y tenga la convicción que en medio de ese proceso está Dios ahí abrazándolo fuerte, con esa fuerza que usted necesita que el Padre le abrace. Cuéntenos, Josefa, ¿cómo fue su proceso? Sí, Marlene, si uno supiera cómo va a terminar el proceso, Sí. yo pienso que muchos se aterrarían o que muchos dirían, ah, bueno, es sencillo. Pero en realidad los procesos nadie sabe cómo van a terminar. Nadie sabe. Ni qué se van a encontrar en el camino. Pero lo que usted dice, cuando nosotros sabemos que hay un Dios que va delante de nosotros y que Él nos va guiando, entonces nosotros decimos, aquí estamos, Señor. Aquí estamos. Y sea que lo logre o no lo logre de pasar al otro lado, lo que yo quiero es que te quedes conmigo siempre. Así es. Que no me dejes. Que no me dejes. Y eso es lo que nos ayuda a levantarnos para poder caminar. Así es. Y pasar al otro lado. Y dichosos nosotros que tenemos esa convicción. Sí. De saber a dónde ir, qué puerta tocar. La puerta del Padre. La puerta de ese Padre que siempre, cada vez que le abrimos y le tocamos, Él abre para decirnos, hijo, aquí estoy. Y es que eso es muy importante porque muchos hablamos de fe y decimos que sí tenemos fe, pero cuando nosotros buscamos qué es fe, la fe va más allá de creer. Es convencernos nosotros mismos de que sí se puede lograr. Y a veces la gente dice, están locos, están pasando un proceso duro y cómo van a decir que tienen fe y que van a salir adelante. Sí. Pero es desde aquí adentro. Es desde aquí adentro donde sale esa convicción. Con seguridad. Es una seguridad, un convencimiento en el que nosotros decimos, sí vamos a salir adelante. Sí. Esa es la fe. Exactamente. Y eso solo se consigue muchas veces pasando pruebas. Sí. Enfrentando pruebas, ¿verdad? Porque a veces decimos, bueno, he pasado tal prueba. La pasé bien, no pasó absolutamente nada. ¿Qué clase de prueba nos pone Dios? En la que nos orilla siempre a creer más en Él, ¿verdad? Por ejemplo, en su proceso de cáncer, cualquiera podría decir, bueno, un proceso de cáncer, nosotros podemos tener fe. ¿Por qué? Si Dios lo está permitiendo. ¿Por qué? Si Dios a mí me amara, no le permitiría que yo tenga cáncer. ¿Por qué la quimio? Si me cayó el pelo, tuve una operación, la recuperación, el quebranto de ver a mi familia triste y todo eso. Qué importante que usted menciona a la familia, porque los procesos no son solamente para el paciente, son también para la familia. Son para la familia. Y cuando la familia se une, este proceso nos permite pasar a todos al otro lado. Sí. Sí, es cierto, pasamos todos al otro lado. Yo creo que subimos de nivel, ¿verdad? A mí algo que me llama mucho la atención siempre es que una de mis hermanas siempre me dice, con su proceso yo aprendí mucho. Con su proceso yo aprendí a creer un Dios
que creía antes, pero no creía de la forma en que creo ahora, ¿verdad? Entonces yo sí creo que la familia se ve altamente impactada, ¿verdad? Con lo que Dios permite que nosotros vivamos, pero con lo que Dios permite también que nosotros saquemos, como usted decía ahora, esa fe que viene desde aquí, desde el convencimiento de decir, estoy sana. Puedo pasar el proceso, y lo hemos hablado en otras ocasiones, está bien pasar el proceso. Y en algunas veces la oración no siempre va dirigida a decir, Señor, no permitas que pase el proceso. No, Señor, voy en el proceso, pero por favor acompáñame. ¿Verdad? Que mucha gente dice, ore para que Dios le quite eso, ore para que Dios le quite eso. No necesariamente es orar para que Dios nos quite tal cosa, es orar porque si Dios lo permite, no habrá forma, oración que haga efecto si Él está dentro de ese plan. Pero es decir, Señor, no me abandones, por favor aumenta mi fe para creer que aunque el proceso sea muy difícil, Él siempre va a estar con nosotros. Y ese convencimiento que nosotros tenemos impacta a nuestra familia, a nuestros amigos, incluso a gente que nosotros no conocemos, que vamos conociendo en medio del proceso, con gente que se ve impactada de decir, yo tengo lo mismo que usted, ¿cómo es que usted está tranquila y yo no? Yo voy para quirófano el mismo día que usted, ¿cómo es que usted está tranquila y yo no? Ah, ok, venga y le cuento, es que yo tengo un Dios que me da paz, un Dios que me tranquiliza, un Dios que en su palabra dice que Él me sana, ¿verdad? Pero es conocerlo, es cuando podemos conocerlo a Él y que podemos hablar con convencimiento de las cosas que Él hace. Sí, vieras que, Marlene, yo vi este proceso como una prueba, y es una prueba, bueno, yo por mucho tiempo fui educadora, y los educadores a sus estudiantes les dan o son facilitadores de conocimiento, pero llega un momento en que el estudiante tiene que poner en práctica lo que aprendió. Y muchas veces nosotros nos encontramos confrontados con eso, de que llegamos a la prueba y queremos que alguien nos hable, nos sople, nos diga algo, y el maestro está en silencio. Sí. El maestro está en silencio esperando que nosotros pongamos en práctica lo que Él nos ha enseñado. Y solamente así es como somos promovidos a otro nivel. No hay otra forma. Exactamente. Porque si no ponemos en práctica el conocimiento, entonces no pasamos a otro nivel, reprobamos. Es tal cual cuando uno se está preparando en una carrera, en el colegio, en la escuela, hay que pasar un examen. Sí. Hay que pasar un examen. Un día alguien me preguntaba que cómo había sido mi proceso o cómo consideraba yo que hubiese sido mi proceso si yo no hubiese conocido de Dios. Y yo dije, bueno, definitivamente no lo sé, ¿verdad? Porque mi proceso lo pasé ya conociendo de Dios. Entonces, y hablando de exámenes, cuando uno va y lee y ha estudiado, ¿verdad? Y yo decía, bueno, cuando yo viví mi proceso, yo fui y busqué todas las promesas que me pertenecen. Y yo decía, esta promesa está en la palabra del Señor, es mía. Es mía. En esta pregunta, esa es la respuesta. En la pregunta de ¿voy a tener fuerzas? Él dice que tendrás fuerzas como las del búfalo. Esa va a ser la respuesta. En la pregunta, ¿crees que serás sanada? Dice que por sus llagas fuimos sanados. Entonces, es eso, ¿verdad? Es como ponerlo en ese contexto. Definitivamente, sí pasamos una prueba. En el sentido de conocer la palabra del Señor. Pero podemos recitarla palabra por palabra. Desde Génesis hasta Apocalipsis, nosotros nos podemos leer toda la Biblia. Pero, ¿qué es sentir la palabra del Señor? ¿Qué es conocerla con convencimiento y con certeza de que la estamos viviendo? Correcto. Porque en el caso particular mío, yo le decía al Señor, Señor, yo tengo fe, pero yo necesito que tú actives más mi fe, que aumentes más mi fe. Y el Señor me llevó a leer testimonios. ¡Ay, qué lindo! Testimonios de Kathryn Kuhlman y su gran ministerio. Testimonios en la misma Biblia de los milagros que Jesús hacía. Me impactó ver que siendo Jesús el Todopoderoso, hubo lugares donde los milagros no se hicieron, no por falta de fe de Él,
sino de la gente que necesitaba el milagro. Activar la fe. Sí. Entonces, qué importante es la persona que está pasando el proceso que tenga fe. Exacto. De que el Señor sí quiere sanarlo, de que el Señor sí quiere, porque Él no hace acepción de personas. Y así como sanó a Marlene, amén. Perdón, así como me sanó a mí y sanó a tantas personas que han pasado por este programa, Él quiere hacerlo contigo también. Y el Señor tiene el poder para hacerlo, porque Él no está lejos. Él está en cada uno de nosotros, que abre las puertas y le dice, Señor, aquí estoy para ti. Yo en ese proceso pasé un año completo. Me incapacitaron en octubre del 2009 y volví a trabajar, a reincorporarme al trabajo en octubre del 2010. Un año exacto. Y en ese año fue un curso intensivo donde yo comencé a leer sobre iniquidades, sobre testimonios, sobre maldiciones generacionales. Me encontré una palabra que dice que así como el gorrión en su vagar, la maldición no viene sin causa. Y las maldiciones traen pobreza, traen divorcio, traen muerte prematura, traen enfermedades como estas. Exacto. Y nosotros tenemos que preguntarle al Señor, Señor, ¿cuál es la causa? ¿Por dónde hay pecado no confesado? Para romper con esas maldiciones y poder nosotros, no solo para nosotras, exacto, o los que están pasando el proceso, sino para sus hijos, para toda su familia. Exacto. Entonces nunca dejamos de aprender. Nunca dejamos de aprender. Y es eso, ¿verdad? Digamos, cuando Dios nos ha hecho un favor tan grande como el que nos hizo, es preguntarle, ¿por qué lo hiciste? ¿Ahora qué sigue? ¿Cuál es el propósito? ¿Verdad? Porque un día yo hablaba con alguien y yo le decía, yo si algo estoy convencida es que a mí Dios me sanó porque Él quiso. Por su gran misericordia, su gran amor, Él me sanó de este cáncer. ¿Pero para qué lo hizo? Lo hizo para que yo siguiera con mi vida cotidiana, para que yo siguiera con el mismo patrón de conducta que yo tenía, para que yo siguiera con lo mismo que hacía siempre, el trabajo, esto y lo otro. No, estoy convencida de que no. Me sanó con un propósito, hacer algo más de lo que ya estaba haciendo. Convencerme aún más de su gran amor, convencerme aún más de sus grandes milagros, pero no solamente, ahora vengo descubriendo, ahora poco a poco, no solamente para mí, no hago yo con creer y convencerme de lo que Él hace, ya yo me convencí, ya estoy completamente convencida. Entonces, ¿a cuántos podemos motivar a que se convenzan? ¿A cuántos podemos invitar a que se convenzan? Porque siempre va a ser una invitación respetuosa, ¿verdad? Decirle, conozca al Señor. Eso que tanto le agobia, eso que tanto le entristece, eso que no lo ha dejado salir adelante, sea cual sea el área, entrégueselo al Señor. Sí, es importante. Es importante y hay que entregar todo. Hay que entregar nuestros sueños, nuestros proyectos, nuestra familia, nuestro esposo. Hay que entregar nuestra propia vida, hay que entregar todo, porque si nosotros nos aferramos a algo y ya es el tiempo, ya nos toca irnos, va a ser muy duro. Sí. Pero cuando nosotros entregamos todo, quedamos livianitos. Vamos libres con equipaje ligero, solamente lo necesario. ¿Y qué es lo necesario? Una vida tranquila, proyectos, anhelos, sí, pero que no nos quiten la paz, que no hagan eso un afán en nosotros, ¿verdad? Que el afán siempre sea conocer del Señor. Sí, Marlene, y yo descubrí dos cosas muy importantes en este proceso. Una es que nosotros tenemos que perdonar. Sí. Porque necesitamos ser perdonados por Dios. Sí. Y si hay una falta de perdón en nuestro corazón, nosotros no podemos estar seguros de la salvación. Nosotros no, exactamente. Ese es uno muy importante. Sí. Y el otro importante es que tenemos que poner a Dios de primero siempre. Siempre, en todo siempre. En todo. Nosotros corremos, nos afanamos por la vida, por las cosas, por la familia
y de repente hay un alto en el camino, porque hay un antes y un después de estos procesos. Y cuando hacemos ese alto en el camino, comenzamos a entender que desperdiciamos mucho tiempo en cosas que no son tan importantes. Sí, sí. A veces uno no hace como ese recuento diario de decir, ¿en qué estoy desperdiciando mi vida? ¿En qué la estoy invirtiendo o mal invirtiendo, verdad? Y solamente cuando llegan ese tipo de procesos es que después uno dice, no era por ahí donde tenía yo que andar. No era eso lo que yo tenía que hacer, ¿verdad? Y eso hablándolo en cualquier ámbito, ¿verdad? Sea en el ámbito laboral, incluso en el ámbito social, sea cual sea el ámbito, ¿verdad? Pero principalmente el ámbito espiritual. De decir, no era por ahí donde yo tenía que estar. Y sin volvernos muy, muy estrictos, ¿verdad? Pero es incluso decir, ¿estaba creyendo yo en Dios? ¿Estaba teniendo fe? No, estaba viviendo una vida sin fe. No era ahí por ahí donde yo tenía que andar. Es vivir el día a día creyendo, convenciéndonos de que tenemos un Dios que todo lo puede, un Dios que nos fortalece, ¿verdad? Que, por ejemplo, en mi caso, yo lo puedo ver como muy marcadamente mi antes y mi después del proceso, ¿verdad? Antes del proceso del cáncer yo estaba viviendo una etapa ahí un poco difícil con alguna situación que estaba viviendo, y cuando llegó la etapa del cáncer fue así, ¡pum! Desaparece eso por completo y me manda a otro nivel de vida que yo ni siquiera me hubiese imaginado estar, a un nivel de fe que descubrí que ni siquiera yo podía creer que uno podía tener ese tipo de fe o ese nivel de fe, ¿verdad? A un nivel de convencimiento que yo no podría ni siquiera haber explicado antes de este proceso cómo era esa fe. La fe que yo leía en la palabra del Señor, la fe que creo que incluso muchas veces pude incluso hasta repetir, porque era lo que hacía, repetir. Sí, en tal versículo de tal a tal dice que la fe es esto. Pero cuando llega el proceso, me hacen la prueba del examen y me dicen, ok, ¿qué es fe? Y el maestro no quería que yo se lo dijera literal como decía la palabra del Señor. Él quería que se lo dijera con mis propias palabras. Y fue cuando tenía que decirle, bueno, fe es creer que no voy a necesitar una colostomía. Fe es creer de que no voy a necesitar quimioterapia. Fe es creer que en medio del proceso pude matricularme en la universidad antes de recibir un resultado de biopsia, porque estaba segura que ya había acabado el cáncer. Se lo expliqué con mis propias palabras. Claro, no lo que decía el versículo literalmente, se lo expliqué con mis palabras, ¿verdad? Es tremendo lo que Dios hace, es tremendo. Porque en ese proceso de fe, a veces el enemigo llega a hacer una mala jugada. Sí, claro. Y muchas personas se dan por vencidos y no quieren llevar un proceso. No porque tienen fe, sino porque entran en depresión. Y la depresión es el enemigo silencioso en muchos procesos, no solo de cáncer, en un conflicto familiar, bueno, póngale usted el nombre. Sí. Tal vez usted que está escuchando y viendo en este momento, está entendiendo, tal vez está pasando por algo que no es cáncer o enfermedad. Exacto. Pero la depresión está ahí haciéndote sentir que no vale nada, que no vale la pena luchar, que para qué continuar. Y a mí el Señor, iniciando el proceso de cáncer, un día frente al espejo me dijo, renuncie a la depresión. Ay, qué lindo. Sí. Renuncie. Y yo, como toda mujer curiosa, el doctor me dijo, se te va a caer el pelo con la segunda sesión de quimioterapia, y yo llegué al espejo a mirarme y a hacerme el pelo así. Yo quería ver, me ponía las manos aquí para ver cómo me iba a ver Cocolis. Por ahí tengo una foto, ahora se la paso para que la comparta. Y en ese momento, posiblemente ya la depresión quería entrar. Y el Señor me dijo, renuncia a la depresión. Sí. Llegaron muchos amigos, compañeros, nunca me dejaron sola, mis compañeros, mi familia.
Y hasta yo salía sin gorra, sin pañoleta, sin peluca, porque no me importaba que me vieran cocoliza, claro, porque no había depresión. sí. Entonces esa es la diferencia, pasar un proceso deprimido o no deprimido. Muy importante eso que usted dice, ¿verdad? Cualquiera que esté viendo este programa y que siempre oramos a Dios para que llegue a la persona indicada, en el momento indicado. Y es que ahora la depresión está así como a la puerta, anda tocando todas las puertas, ¿verdad? No necesariamente llega cuando nos han diagnosticado una enfermedad. Llega ahora simplemente porque no me gusta como yo me veo físicamente. Llega porque el matrimonio de tantos años se fue, porque los hijos de casa se fueron. Llega porque el trabajo en el que he estado mucho tiempo no es el trabajo que quiero. Llega porque no tengo el carro del año. Llega porque no he podido irme de vacaciones al todo incluido que siempre he querido. Llega porque quiere llegar, ¿verdad? Entonces está en la decisión de nosotros decirle pase adelante, se pone cómodo y acabe con mi vida. O decirle de ahí no pase. Es correcto. No le permito. No, porque ya esta casa está habitada, ¿verdad? Sí. Ya esta casa está habitada, aquí habita el Espíritu Santo, aquí habita Dios, aquí hay alegría, aquí hay entusiasmo, aquí hay un propósito. Propósito, cuando los hijos ya se fueron de casa, hay un propósito. Si el matrimonio de tantos años acabó, bueno, habrán circunstancias. El país que no se ha visitado, las vacaciones a las que no se han ido, hay un propósito en eso, hay circunstancias. El carro del último modelo del año no ha llegado a sus manos, hay un propósito. Todo lo que no ha sucedido, hay un propósito. Pero todo lo que sucede también tiene un propósito. Es correcto. Todo. Nada es casualidad, nada es al azar, no, todo está alineado a un propósito, ¿verdad? Los procesos que hemos pasado, Josefa y yo, han sido maravillosos. Han sido maravillosos porque es donde más hemos conocido a Dios, donde nos ha alineado a un propósito, donde hemos conocido una fuerza que no sabíamos que teníamos. Claro, imagínate que cuando a mí me dijeron que me iban a aplicar aceleramiento lineal, porque lo mío fue cáncer de mama en el seno izquierdo. Entonces, como está el corazón del lado izquierdo, la radiación es muy pesada. Entonces, en lugar de ponerme radioterapia, tiene que hacer un proceso diferente. Entonces es un procesito así como que un poquitito más liviano, ¿verdad? Pero no diga que bárbara y que liviano, porque también tiene lo suyo. Pero una noche antes de iniciar este proceso, yo escuché una voz que me dijo, que es la de Dios, por supuesto, no cabe duda, que con el aceleramiento lineal venía el aceleramiento espiritual. Qué lindo, sí. Y qué lindo porque muchas veces la gente dice, pero si ustedes son mujeres de fe, ¿por qué pasaron por quimio? Eso yo lo escuché. ¿Por qué fueron operadas? ¿Por qué recibieron radiación? ¿Verdad? Sí. Pero los procesos vienen porque muchas veces el Señor nos necesita en un hospital. Por supuesto. Nos necesita ahí con la familia, y la familia, quizás aquellos que no tienen tanta fe, diciendo se va a morir. Hasta aquí llegó, aquí se acabó todo. Sí. Y entonces quizás los que no oraban comienzan a orar. Comienzan a orar, exacto. Algo sucede ahí. Comienzan a preguntarle a Dios y aprenden a escuchar la voz de Dios. Claro que sí. Estoy segura de eso. Entonces, no podemos ser tan religiosos y decir, no, ya oraron por mí, yo creo en la sanidad y no voy al proceso. Si el proceso debe darse, hay que ser obedientes. Yo recuerdo que el último día que a mí me pusieron quimioterapia, llegó la enfermera y me desconectó la vía y mis venas estaban muy maltratadas. Este brazo no lo podían poner vías porque me habían quitado ganglios y entonces se hinchaba el brazo si lo tocaban. Entonces esta mano, y no me pusieron catéter, entonces en este brazo las venitas estaban muy lastimadas. Cuando la enfermera llegó y retiró la vía y me dijo, doña Josefa, esta era la última, ya, estamos listos. Yo dije, gracias a Dios, nunca más
quimioterapia. Ajá. Amén. Pero se va la enfermera para su lugar y me dice, doña Josefa, qué pena. Resulta que hay una bolsa que estaba debajo de la sábana de la bandeja y no la había visto. Se la tengo que poner. Y en ese momento yo dije, no me la voy a poner dentro de mí misma, ¿verdad? Pero me levanté para ir al baño y cuando yo estaba en el baño yo le dije, Señor, ¿qué hago? Señor, ¿qué hago? Porque ya yo no quería más que me volvieran a tomar una vía y otra vez. No siente que lo maltratan. Y yo escuché una voz, Marlene, que 3 veces me dijo una única palabra. Me dijo, obediencia, obediencia, y me confirmó, obediencia. Sí. Y con esa voz, yo dije, me la pongo. Claro. Llegué y cuando yo coloqué la mano para que me tomaran la vía, se me había levantado una bomba aquí. Y me dice la enfermera, doña Josefa, si no me hubiera equivocado y le hubiera retirado la vía, esa quimio le hubiera quemado la mano. Por Dios. Porque la bomba que se me levantó fue con el líquido, con el que limpian las venas ya para terminar el tratamiento. Y ese líquido fue el que se resaltó. Entonces vean que en el Señor no hay equivocación. No hay. El último momento de la quimio, el enemigo quería algo malo para mí. Y el Señor permitió que la enfermera no viera la quimio para que no se me quemara la mano. Entonces vean que en lo más mínimo, en lo más pequeñito, el Señor cuida de nosotros. En lo más mínimo, por completo, estoy totalmente de acuerdo. Sí. Hay situaciones en las que uno dice, eso suena insignificante. Eso suena como casualidades. Eso suena como, sí, era una equivocación de la enfermera. Uno dice, no, los que conocemos del Señor sabemos de que no, eso no son equivocaciones, eso no son casualidades, eso son situaciones en las que Dios necesita manifestarse y lo hace de esa forma. Sí, así es. Imagínate que cuando yo estuve pasando el proceso fue en el 2009, final del 2009 y 2010. En esa época estaba aquel virus de H1N1. Entonces, en los hospitales no permitían que nadie entrara a evangelizar. Entonces, Dios ahí me abrió puertas para que yo me entretuviera me lo imagino evangelizando a personas que estaban diagnosticadas con cáncer en ese momento. Y me encontré cristianos enojados con Dios. Y ahí se reconciliaron. ¡Ay, qué belleza! Claro. Encontré personas con mucho temor al proceso de quimio y cuando oraban y aceptaban al Señor, recibían aquella paz. Para recibir el tratamiento. Y podían recibir el tratamiento. Entonces, es maravilloso lo que Él hace, ¿verdad? Porque yo siempre cuento cómo fue mi proceso, mi paso en mi hotel 5 estrellas, así lo llamamos nosotros en la familia, y yo sí creo que fue un hotel 5 estrellas. Ahí yo recibí muchísimo, recibí amor. Dios me permitió dar amor, de amor del de Él. También podíamos orar, pudimos orar por muchas personas, pudimos acompañar, pudimos abrazar, y fue un tiempo de entregarle a los demás de lo que nosotros teníamos en el corazón. Entregarle fe a una persona que iba saliendo para quirófano. Entregarle fe a una persona que lo mandaban para la casa porque ya no la iban a operar. Entregarle fe a una persona que estaba al frente de mi habitación porque su mamá había fallecido. Entregarle de lo que había en mi corazón, ¿verdad? De lo que Dios ha trabajado y de lo que Dios ha puesto en mi corazón fue ir y ponerlo ahí, ¿verdad? Entonces, ahora que usted me cuenta eso del hospital, uno dice, Dios todo lo alinea, Dios todo lo tiene perfecto, ¿verdad? Él sabía que era en ese momento que Él nos necesitaba a nosotros ahí. Podríamos verlo como que nosotros necesitábamos el hospital. Dios nos necesitaba a nosotros en el hospital para que cuidara también a otros de sus hijos que estaban pasando por procesos, ¿verdad? Entonces, todo lo que Él permite es perfecto. Todo donde Él nos haga llegar es valioso. Todo lugar donde nosotros podamos ir es perfecto para hablar de Él, de sus obras, de su maravilloso amor y de su sanidad, ¿verdad?
Claro, claro que sí. Y en estos procesos muchas veces la persona que es diagnosticada con una situación de enfermedad dicen, no quiero que nadie se dé cuenta. Me voy a quedar calladita, me voy a quedar calladito, no quiero que sientan lástima por mí. Y yo recuerdo que desde que yo fui diagnosticada, el Señor me decía, no te quedes callada, habla. Dile a la gente que así como hay cáncer de mama, hay cáncer de testículo. Imagínate. Y yo entendí que el Señor estaba hablando que en este tiempo hay tanto cáncer para mujeres como para hombres, Claro. no solo de mama y no solo de testículo. Claro. Pero en el proceso de yo compartir con muchas personas, con muchos compañeros de trabajo, eso permitió más bien que mis compañeros, que mis amigos, que mi familia se uniera. Qué bien, Entonces, hacíamos grupos de oración. Siempre pasaban llamándome, ¿cómo te fue hoy en la quimio? Sí. Y yo contando testimonios de todo lo que Qué Dios lindo, hacía. sí. Me visitaban a cualquier hora a la casa, me llevaban frutas, me decían, Josefa, aquí te trajimos un cariñito. Sí. Y me compartieron, aparte de su amor, muchas cosas bonitas. Entonces, qué bonito en estos procesos no pasar solo. No. Porque muchas veces uno de los gigantes que el Señor quiere derribar en estos procesos es el orgullo. Sí. Y muchas veces por orgullo no queremos nosotros decirle a la gente que les necesitamos. Exacto, a ese punto iba, ¿verdad? Está bien decir que necesitamos un abrazo, una visita, Sí. Está bien. Y lo importante de permitirnos nosotros aceptarlo, recibirlo, no quitarle la bendición a la otra persona que nos quiere traer un detalle, que nos quiere traer alimento, Sí. que nos quiere sacar a pasear, que nos quiere sacar a compartir un cafecito. Es eso, ahí está también el amor de Dios. De decirnos, no están solos, les mando compañía, les mando un abrazo a través de un amigo, les mando un abrazo a través de la familia, ¿verdad? Definitivamente, estos procesos no se pueden pasar solos, no se deberían de pasar solos, ¿verdad? Entonces, hoy también queremos hacerle como esa invitación, ¿verdad? A usted que está pasando por un proceso, déjese chinear, Sí. déjese amar, Sí. ahí va el amor de Jesús, ahí va el amor de Dios en alguna representación, sea su familia, sea un vecino, sea alguien que no conoce y que lo viene a conocer en este proceso, porque también eso sucede, ¿verdad? Yo en mi caso conocí personas en mi proceso que yo ahora se han convertido como en ese brazo de apoyo, ¿verdad? Y que ya quedaron en mi vida y en mi corazón con ese agradecimiento porque se dieron cuenta tal vez que estaba yo pasando por ese proceso y me han adoptado. Yo siempre digo, me adoptaron en oración, entonces todavía tenemos comunicación de que Marlene, ¿cómo está esto? Y eso me permite ahora conocerlos, entonces también yo orar por ellos por alguna situación, ¿verdad? Entonces esos vínculos tan hermosos que se van formando, ¿verdad? Y si usted no está pasando por una situación, apoye a alguien. Sí. Apoye a alguien. Siempre hay alguien a quien apoyar. Y en cualquier área. Nosotros no necesitamos ser multimillonarios para llegar a una casa, para llegar a una parada de autobús, para llegar en el supermercado o donde estamos comprando las verduras, o donde nos estamos comprando un par de zapatos y conversar. Un halago. Decir, qué lindo se le ve ese pantalón que se va a comprar. Eso puede generar una conversación y resultar que esa persona necesitaba una palabra de las que ya nosotros conocemos. Acérqueles al que está comprando tomates y no importa, que Dios lo bendiga. Posiblemente ese que Dios lo bendiga era lo que él necesitaba en ese momento. Algunas veces nosotros andamos por la calle orando y diciéndole, Señor, háblame, respóndeme en esto, respóndeme aquí, respóndeme allá. ¿Y cuántas veces? Porque a mí me ha pasado un montón de veces que alguien llega y me dice algo y yo digo, eso fue una respuesta de Dios. Entonces seamos nosotros también portadores de esas respuestas de Dios, ¿verdad? Sí, claro. Que así como lo vivimos en nuestros procesos, yo lo viví, pero palpablemente. A mí me llamaban, me mandaban mensajes, esos abrazos, siempre los he descrito como abrazos. Yo decía, me abrazan con sus oraciones.
Yo cuando estaba en el hospital, no todos podían ir a visitas, pero me abrazaban con sus oraciones. En las mañanas, buenos días, Marlene, ¿cómo amaneció? Un abracito, espero que el desayuno haya estado delicioso. En el almuerzo, por favor, coma, te estamos orando por usted. Abrazos, abrazos enormes. Entonces, ya yo los recibí, ya yo sé lo que es recibir abrazos en medio de los procesos. Me corresponde a mí ahora devolver esos abrazos, ¿verdad? Sí, bueno, claro yo que espero estarlo haciendo de la mejor manera. Me tengo que autoexaminar y decir, bueno, puedo dar más, estoy bien con lo que estoy dando, pero lo estoy dando. Pero entonces la invitación, ¿verdad? Seamos portadores de esas buenas noticias, de esos abrazos que la gente necesita, de esa palabra de bendición, de esa palabra de aliento, de esa palabra de motivación que nosotros conocemos y que andamos algunas veces reprimiéndola, porque a veces nosotros tenemos una palabra para alguien y nos callamos, no se la decimos, ¿verdad? Y esa persona posiblemente en ese momento está recibiendo una noticia y necesita esa palabra que nosotros tenemos ahí guardada. Sí, las oraciones nunca van a sobrar. Nunca. Qué lindo es cuando nos vienen a visitar y alguien viene con una palabra, viene a decir, yo siento en mi corazón orar por usted. Sí. Qué lindo, porque cómo nos fortalecen a nosotros las oraciones. Sí. Y cuando estamos pasando el proceso y encontramos ahí en la cama de al lado a una persona, es ahí. Es ahí. Es ahí donde hay Yo tuve la experiencia de que una enfermera me vio leyendo un libro de Gigi Ávila, por cierto, y me dijo, doña Josefa, ¿qué está leyendo? Un libro de Gigi Ávila. ¿Me lo puede permitir? Se lo presté. Ella lo estuvo hojeando porque no pueden leer, ¿verdad? Era un propósito que ella tenía. Y entonces resulta que en la camita del rincón había un hombre todo vestido de negro y ella le preguntó, Wilber, me recuerdo que se llama, le dijo, Wilber, ¿a usted le gusta leer? Y él respondió, sí, el tarot, las cartas. Oh, por Dios. Y yo digo, ¡ay, Señor, qué prueba! Este es el que tienes hoy para mí, pero ¿cómo le voy a entrar? Sí. Y entonces el mismo Señor es el que pone palabra. Claro. Y viene y me dice, pregúntale si crees en mí. Le digo yo, ¿usted cree en Dios? Y me vuelve a ver y me hace. Yo entendí que me dijo, si tanto crees en Dios, ¿qué estás haciendo aquí? Sí. Si estás igual que yo. Me imagino. Y entonces digo yo, Señor, yo le pregunto. Y le digo, ¿y usted cree en el diablo? Y me responde, obvio que existen los dos. Ok, Señor, en algo cree. Pero ¿y ahora qué sigue? ¿Verdad? Sí. Y entonces le pregunto, ¿y usted sabe cuál tiene más poder en su vida? Y no me respondió. Y entonces viene la respuesta de Dios. Tiene más poder en su vida el que usted alimenta más. El que usted alimenta, así es. Usted decide qué alimenta en su vida. Si alimenta al enemigo o alimenta esa fe de este Dios todopoderoso que te levantó y me levantó a mí de la muerte para llevarnos a compartir con ustedes un testimonio como el de hoy. Así es. Qué lindo cerrar con eso tan maravilloso que nos ha compartido Josefa. Definitivamente lo que usted alimente más en su vida, eso es lo que va a florecer. Eso es lo que va a florecer. Usted alimenta fracaso, usted alimenta malos pensamientos, eso es lo que va a surgir de usted. Pero si usted todos los días se levanta con fe, con convicción de que su día va a estar cargado de bendiciones, de cosas buenas, de cosas positivas, eso va a florecer. Si usted todos los días se levanta declarando que sobre su vida hay un Dios todopoderoso, que todo lo puede, que todo lo vence, ese es el Dios que va a florecer, ¿verdad? Y nos va a favorecer, ¿verdad? Así es. Sí. Josefa, muchas gracias. Con mucho gusto. Un consejito nada más para despedirme. Les recomiendo que oren con salmos. Inicien con el Salmo 23. Nosotros oramos por 5 meses con salmos. Son 150, alcanza uno para cada día 5 meses. Qué lindo. Ahí tenemos oración diferente para todos los días. Porque si siempre oramos con lo mismo, siempre vamos a recibir lo mismo. Pero si comenzamos a hacer oraciones diferentes y declarando la palabra de Dios, la palabra que sale de la boca de Dios no vuelve a él vacía. Cuando la declaramos, algo hace esa palabra. Y la palabra de Dios siempre va a ser algo para bien. Que Dios les bendiga.
Gracias por invitarme, Marlene. Muchas Que gracias Dios te a usted por bendiga. aceptar. Amén. Dios lo hace grandemente, nos bendice muchísimo. Y bueno, parte de estos testimonios que estamos recopilando, no podíamos dejar de lado a Josefa, que la queremos muchísimo. Yo tengo muchos Igual. años de conocerla. Y bueno, cuando empezamos con esto y haciendo conmemoración a este mes de octubre, que es el mes rosa, dijimos, Josefa tiene que estar aquí. Y bueno, para la gloria de Dios, ella sí Para la aceptó gloria y de está Él. aquí hablando de esas maravillas que Dios ha Sí, hecho en la así vida es. de ella. Y como lo hemos recalcado en los otros videos, esos videos son para usted. Sí. Compártalos con quien usted guste. Y deseamos de todo corazón que llegue a su vida en el momento justo que tiene que llegar. Nosotros lo estamos grabando hoy. Puede que a su mano esta grabación llegue en 1 año, 2 meses, 3 meses, 4 días. Es en el tiempo de Dios. Así es. Y es para usted, es para quien usted considere que también tiene que ser llegado este mensaje. ¿Qué son esos mensajes? Mensajes de motivación, mensajes de testimonios. Aquí solamente hablamos del gran amor que nos tiene Dios, de que tenemos un Dios de poder, de que tenemos un Dios de sanidad. Para eso son estos videos, para darle honor y honra al Rey de Reyes, que todo lo puede. Que Dios los bendiga grandemente. Así sea. Amén.